Si hoy nos visita por primera vez o nos está viendo en redes, le recuerdo de que somos Iglesia Cristiana Quemuel. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 de la mañana. Y es un honor y un privilegio que conectado desde cualquier parte del mundo usted esté escuchando esta reflexión que espero que sea relevante para su vida diaria. Y quiero invitarles a ir a al texto bíblico de esta hora en el libro de Hechos capítulo 2. Complicado, sobre qué predicar en un aniversario. Esto es algo que hay que saber, preguntarle a Dios, vea, qué predicamos, etcétera. Y sentí en mi corazón, con todo respeto, predicar sobre este momento entre los discípulos y Dios, considerando el libro de Hechos capítulo 2, uno de los momentos más importantes para un parteaguas entre discípulos que tenían esa guía permanente de Jesucristo vivo a un momento de iniciativa propia. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, en esta hora presentamos esta palabra, enséñanos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. De repente lo que estamos por presenciar, más allá del acontecimiento espiritual, realmente es un cortaaguas, y lo digo con mucho respeto. Solo piense que por 3 años usted ha vivido a la par de alguien, ha comido con alguien, ha aprendido de alguien. La experiencia de Jesús con los discípulos es espectacular. Es de repente una sensación donde el llamamiento, y fíjese que las personas que tienen poco tiempo de caminar en el Señor, o que son muy así de distancia de las cosas de Dios, por cosas que han oído, cosas que han vivido probablemente, o cosas que han visto, creo que en algún momento van a tener que crear, así como tienen un criterio para distanciarse de Dios, cuando Dios te acerca a sus caminos o a su senda, es como que vas a tener la oportunidad de interactuar de manera permanente en la relación con Dios, tal vez no en sí, en físico con Jesús, pero a través de la vivencia tuya y de otros seres humanos. Estos 12 discípulos eran diversos. La diversidad es bien interesante dentro de la unidad de la iglesia. Me ha tocado últimamente, por el caso COICOM, el Congreso Interamericano de Comunicadores, ir a distintos ministerios o distintas iglesias. Y algunas cosas que he tomado como mi lectura personal es el hecho de darme cuenta que la iglesia de Jesucristo ha avanzado, pero eso no hace que seamos iguales. Tenemos muchas diferencias, tal vez no doctrinalmente, y esas son las más livianas, pero la personalidad de un Pedro, por ejemplo, no es la misma personalidad de un Juan, el temperamento de un Lucas, el temperamento de cada uno de los discípulos, más adelante Pablo. Y algunos de los discípulos es en este momento donde están por entrar en una etapa de responsabilidad directa. De acuerdo a la República de El Salvador, 21 años, la ciudadanía es a los 18, pero la mayoría de edad que me establece mi plenitud de derechos y responsabilidades es a los 21. Entonces estaba como tratando de ubicar, bueno, la iglesia llega a los 21 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha pasado en 2 décadas? De todo. Hemos visto de todo. Hemos querido hay veces salir huyendo, hemos querido decir, no hombre, ya no, esto de aquí no salimos y Dios nos ha sacado. Hemos visto momentos de gran alegría, momentos donde todas las carretas están trabadas, pero siempre hay algo que es clave para su día a día. Yo le llamo el día siguiente. El día siguiente es ese día donde todo aquello que parecía una constante de negatividad, de conflicto, de incertidumbre, cambia. Lo que yo no puedo jamás garantizar es cuándo es ese día siguiente. Pero no tiene idea la cantidad de veces que uno dice, Señor, y ese día siguiente, ¿qué trae? Y te das cuenta de que todo lo que aparentemente se ha perdido o está en desventaja, es como que Dios lo recupera. Es como que el Señor devuelve con creces absolutamente todas las cosas alrededor del individuo. Bueno,
para entrar en el texto, dice que estaban, cuando llegó el día de Pentecostés, tal vez aclaro, nos llamamos o se llaman pentecostales aquellas organizaciones cristianas que de alguna manera creen en el fluir del Espíritu Santo, hablamos en lenguas, etcétera, etcétera. Pero el nombre original, Pentecostés, es una de las fiestas judías tradicionales, así como es la fiesta de los tabernáculos, el día de Pentecostés, y este es un día muy importante para la cristiandad. Entonces, lo que estaba aconteciendo en Jerusalén realmente es como que estuvieran pasando en Santa Ana las fiestas patronales, las fiestas julias. Era una temporada donde la gente tendía a ir a Jerusalén, se llenaba, habían pensiones, el Airbnb no crean que es nuevo, eso existe desde la Edad Media, donde para ciertas fiestas específicas las casas de habitación se alquilaban para que personas pudieran pasar 2, 3, 4 noches ahí, y todo esto conglomeraba Jerusalén. Ahora, ¿qué de rescatar de los discípulos? Hablemos en contexto. Ellos fueron seguidores de Jesús, y de repente el ministerio de Jesús entró en tal punto donde da la impresión que explotó para bien. Es como que si usted analiza en los primeros años del ministerio de Jesús, no había muchas multitudes, no había mucha gente siguiendo a Jesús, pero él seguía en su día a día. El último año es como que donde Jesús iba se llenaba. ¿Por qué? Porque había testimonios de sus señales y maravillas. No se ofenda cuando hago para el comparativo, pero es como un rockstar, en el sentido de que hay un nombre alrededor del individuo, hay una identidad. Y es bien bonito ser un groupie de un rockstar. Groupies son los acompañantes de un rockstar que andan en todos lados, pues, o sea, todo el mundo va a ver al cantante, pero qué chido. Y usted, yo ando con el crew de, no sé, el cantante que le guste, no sé, el que usted quiera, Alejandro Fernández me puede decir. Entonces de repente, y ahí andan con Alejandro Fernández. Entonces, sí, bonito. Pero en el caso de Jesús, su ministerio fue tan intenso que ser parte de esos discípulos representaba un montón de beneficios. La gente comenzó a hablar mucho de Jesús, y Jesús en el último año entraba a Jerusalén y salía de Jerusalén como cualquier otro rabino que iba a orar al templo. Pero un día determinado, acercándose ya la fecha de los acontecimientos, resulta de que, hermano, la entrada a Jerusalén fue increíble. Dice que la gente ponía alfombras y él entró en un pollino. Un pollino nunca había sido montado, y la gente comenzaba a decir: Hosana, Hosana al Hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Decir Hijo de David no es un apodo sencillo, porque era casi una, ¿cómo dice? Cuando uno dice una mentira teológica, ¿qué le dicen? Se me olvida. Una herejía, gracias. ¿Cómo le va a decir hijo de David a un no? Si el término hijo de David estaba destinado única y exclusivamente para el que iba a ser el Mesías. Entonces, había una asimilación de lo que pasaba, y de repente cuando se dan esos acontecimientos, hermano, es bien bonito sentirse que sos parte de algo poderoso. Es bien bonito. Yo veo humanamente, perdone que ocupe comentarios paganos, pero yo veo cuando la gente, su equipo de fútbol está encumbrado y de todo, es bien bonito sentirte parte de un equipo ganador. Pero es bien difícil sentirte parte de un equipo que va en el último lugar. Ya no sabes si vas al estadio por alegría, por masoquismo, ¿me entendés? ¿Por qué? Pues sí, yo he llorado tantas finales del FAS como usted no tiene idea. Tantas. Pero seguimos siendo, con todo el gran alianza que se cree, el mejor equipo del Salvador. ¿Por qué? Porque es que la verdad tenemos 17 copas o 18. Pero el punto es que sí sé lo que es llorar, pues. Sé salir de un estadio y que te vean como loser y se burlen de vos y casi te escupen en la cara. Y ¿me entendés? Y de repente uno dice: pues ni modo, ¿qué vas a hacer? Entonces aquí hay un momento en la identidad de los discípulos donde se les derrumbó el mundo, hermano. Si en 24 horas llegaron, es como que llegaron a sacar a Jesús de su casa, pues llegaron a Getsemaní. Getsemaní es un huerto bonito de olivos que está subiendo la montaña, que usted ve la Jerusalén, la foto tradicional, donde está la cúpula, la mezquita del Aqsa, etcétera. Y enfrente es tomada esa foto. ¿De dónde es tomada esa foto? De la parte de arriba del Monte de los Olivos. Entonces el Señor iba a cada rato al Monte de los Olivos. Y es como que está ahí, y un día en la noche, pum, lo llegan a capturar.
Ya vamos a hablar un poquito de la personalidad de los discípulos. Y cuando lo capturan, es como que, ¿qué pasó? Nada, simple y sencillamente se acabó el mundo. En un ratito está preso, está siendo torturado, está siendo crucificado el día siguiente y se acabó. Esto provoca cierta crisis de identidad en todos. Sin embargo, con los días aparece que la resurrección, que Jesús se les aparece, vuelven al camino, se vuelven a unir. Y por eso quiero rescatar muchísimo este texto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra unánime juntos es donde a mí me hace conflicto, porque nunca he esperado que todos pensemos igual. Es más, en base a la interpretación de la palabra, sometidos todos en ella, si algo aquí siempre he dicho es que yo espero que cada uno de ustedes tenga una manera muy particular de interpretar las cosas. Quemuel no es una iglesia donde se da purina, es carne, porque aquí hay leones. Y yo sé que cada palabra que sale de mi boca, ustedes la juzgan, la interpretan, la analizan, y así me gusta. Se lo digo de todo corazón. Pero eso no quiere decir que aunque no tengamos maneras similares y exactas de pensar de alguna u otra manera, hermano, no quiere decir que no tenemos en un momento la característica de decir estamos en unanimidad o estamos juntos. Porque esto está como en una casa, le explico, familia. Distorsión, ¿quién no está unánime o quién no vive en unanimidad o juntos? Aquella persona que solo ve los defectos del otro. Siempre está como anteponiéndose en su manera de pensar y estar en unanimidad o estar juntos en algún momento, quizá, tal vez se lo voy a decir así, es ceder en aquellas cosas que no vale la pena pelear. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a hacer de contienda? Está como aquella señora que invitó a su hijo y a la novia de su hijo por primera vez a su casa, y de repente me dice, es que mire, pastor, esa mujer no le conviene a mi hijo. ¿Y por qué no? Yo la observé en la cena. Mire, pastor, no le ofreció más comida. El niño tiene 30 años, vea, pero ella le dice el niño. El niño termina el plato y usted cree que no le dijo quiere más pollo. Quiere más fresco. El vaso se le bajó a la mitad y no le ofreció más. Y yo la observé y me dijo el nombre, ¿verdad? El niño, yo lo he cuidado. ¿Y cómo va a creer que se lo voy a entregar a alguien que me lo va a arruinar? Literalmente, no le estoy exagerando, hermano. Y yo creo que un favor le estarían haciendo a la señora, ¿me entiende? Que de plano una bandeja de oro le diera yo porque lleve al niño. Entonces me preocuparía a ella, no él. Entonces, pero de repente ya ir ante un punto negativo, eso es un error. O sea, el espíritu, si le llamamos espíritu de unidad, no existe, o de unanimidad, no está así. Hay diferencias, por supuesto, pero igual, a mí me encanta ver estos ministerios de alabanza. Cada uno, si usted identifica, de los 5 que participan aquí abajo, tienen, más los 3 de arriba, tienen una peculiaridad. Y sabe algo, yo de todo recibo. Porque yo vengo a la iglesia con ganas de recibir. Yo vengo a la iglesia con ganas de decir, Señor, háblame, ministrame. Y me explico. Y para mí es una tremenda bendición ver cómo las cosas caminan en un lugar. En una casa, hermano. Si usted es de aquellos hombres que llega a su casa y en lugar de estar contento que va a ver a su esposa, a sus hijos, a ver Netflix, lo que sea, lo primero que hace al entrar es: hay polvo en esta mesa. Terrible. Pues mire, hermano, agarre un sacudidor y sacúdalo usted. Por docena lo venden en el Dollar City, hermana, regálele eso en Navidad. Es que no puede ser. Hay demasiadas cosas que en algún momento creo que nos destruyen el sentido de unanimidad. Y estos hombres eran bien diferentes. Si uno era un empresario, Pedro, con todo lo que me digan, hermano, Pedro tenía mucho que perder, pues. Si cuando uno va allá al mar de Galilea y le enseñan dónde estaba la casa de Pedro, la vista siempre ha sido privilegiada, hermano. Solo en Brasil y en Río específicamente las favelas están en cerros, porque hubo un pensamiento del rey Pedro el emperador Pedro, perdón, el primer emperador del imperio austrohúngaro en América, cuando estableció en Brasil su reino en la parte de donde se saca el caucho, estableció que iba a mandar allá porque no tenía ningún fin todas las líneas de pobreza, por eso están allá. Pero en cualquier parte del mundo usted va a los cerros, en los cerros que hay, la gente
bonito, correcto. Entonces de repente es como uno dice, ahí está la casa de Pedro, se ha mantenido intacta, hay una iglesia franciscana encima, hermosa, muy moderna por cierto, y de repente, hermano, usted se da cuenta que era un hombre que tenía de alguna u otra manera que perder. Probablemente Juan no, porque era un adolescente, ¿me entiende? Pero cada uno era distinto. Lucas era médico, ¿me entiende? Y ahí podemos hablar de distintos actores presentes en Cristo o que no conocieron a Cristo, que tenían su propia manera de interpretar a Cristo, pero a pesar de esas diferencias, creo que no se clavaron en un montón de cosas que no les permitió avanzar. Porque cuando uno, hermano, primero Dios nos llama a vivir en unidad. Les decía a alguien, uno debe de saber claramente que todo conflicto entre cristianos, hermanos en Cristo, todo conflicto inevitablemente nos tiene que llevar a un punto, el reconcilio. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en familia, en sangre, en hermandad. Todos tenemos que llegar al punto de decir, Señor, no hay conflicto que no pueda ser superado en Cristo. Estaba platicando con un pastor de una iglesia muy importante de una ciudad del interior y de repente me estaba contando el conflicto que hay con otros pastores de iglesias muy importantes en esa misma ciudad. Y entonces que unos dicen una cosa, que otros se tiran en otra, que hasta parece que hay cuentas falsas para señalarse. Entonces después que lo oí como 5 minutos, mire, ¿por qué no termina esto? Le dije, es que ¿cómo? Me dijo que voy a hacer, invítalo a predicar a su púlpito. ¿Cómo que lo? Sí, y no es el que le vive tirando, pues. No es el que le vive tirando indirectas o directas a usted, sí. ¿Y por qué no le invita a su púlpito? Ese día se acabó el problema. Así van en la foto, como los gomiversos, así todos cariñosos, ¿ve? Y todos felices y en paz. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que el más inteligente, el más espiritual es el más inteligente, hermano. En cualquier conflicto, hermanos que no se hablan, no, hombre, no quiere decir que vas a vivir, ya pasó la etapa que vivían en la misma casa, probablemente no hubo la mejor infancia, pero una buena llamadita al hermano que estaba enfermo, al que está más lejos, estar pendiente. Siempre hay un hermano que anda llamando a los otros como que son satélites. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Y el otro, siempre hay alguien. Es como en esos grupos de promociones de colegio, de universidad, que siempre hay alguien que está pendiente de los otros 4, 5, 6. Así debería ser en la vida. Y si usted está en el cristianismo, usted debería ser satélite para hacer que reine armonía en muchos aspectos. Entonces esto es lo que yo veo, estaban unánimes juntos a pesar de sus diferencias, a pesar de haber pasado un proceso dolorosísimo y a pesar de tener la incertidumbre del qué pasará. Porque Jesús, seamos claros, un día se les apareció, otro día se les apareció, otro día se les apareció, pero un día les dijo, ¿saben qué? Me voy pues a preparar lugar para vosotros y bueno, voy a enviar a vosotros al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese día se da. Enseñanza número 2. Cuando ellos, ya Jesús les había mandado que no se fueran de Jerusalén, prestan atención. Creo que la obediencia es clave, es clavecísima. Lastimosamente vivimos en un país de gente que se siente macho sin dueño, dueño de su verdad es la única verdad. Tenemos un problema serio de identidad y pensamos que las cosas buenas son malas y las cosas malas son buenas, cuando el Espíritu Santo es al revés, hermano, y uno debería ubicarse en las cosas que la palabra de Dios son las correctas y sobre esas debe estar el fundamento para todo lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero bueno, ellos entonces están ahí en Jerusalén, están tranquilos, están orando, pero dice el versículo número 2: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Varias cositas en este punto. En primer lugar, el ser humano, cuando recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Hablemos un poco de doctrina. En este caso hay un gap, una brecha.
Y hay tres cosas que, al menos desde este púlpito, las interpretamos de esta manera. Una es recibir al Espíritu Santo, otra es el bautismo en el Espíritu Santo y otra es la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? Todos los cristianos. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Pero cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Pero hay dos momentos interesantes, hermano, que el primero es el bautizo o bautismo en el Espíritu Santo, que se establece en muchas iglesias como esa experiencia maravillosa de hablar en lenguas, esa experiencia maravillosa de primera vez de tener un don o una expresión física con relación al Espíritu de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo no es el bautismo. El bautismo puede ser la primera llenura, pero la llenura es la constante de esos eventos o acontecimientos. El bautismo es la primera vez, la llenura puede ser la primera a la 50ª vez, pero el recibir a Cristo es el mismo día que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Digo esto que quede bien claro, porque he visto cada desorden. Pero cada desorden, que como hablan bien fino y hablan de tú, un montón de gente en necesidad o desesperación o ansiedad, que es plano, mentira, tira soplado. Pero he visto cada desorden doctrinal alrededor de esto. Ahora, estos que estaban aquí, hermano, no habían recibido al Espíritu Santo, aunque habían recibido al Señor en su corazón como su Señor. ¿Por qué? Porque no había venido. Esto es como un periodo determinado de fechas específicas donde de un evento hay que esperar que pase el otro. La última Navidad fue vacación, hay que esperar Semana Santa. Así es como se da ese espacio. Entonces ellos no sabían realmente. Y otra cosa, esa llenura o ese bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con un propósito humano. A ver, démela más despacio. De nada sirve, papá, que hablemos 40,000 lenguas, que hablemos 40,000 cosas, que tengamos 100,000 dones, si no tenía un propósito alrededor del reino. Y aquí estamos hablando de que dice que en un momento vinieron lenguas repartidas como de fuego. Eso habla del hablar en lenguas. Cuando usted habla en lengua, y si hay mucha gente que habla en lenguas, yo no sé por qué deja de hablar en lenguas. Yo le animo, yo le invito, por favor, yo le ruego que fluya en ese don de lenguas. Porque es un privilegio que unos tienen y otros no tienen. Pastor Juan Carlos Hasbún, ¿y usted cree en el don de lenguas? Por supuesto que sí. Claro que sí, sí lo he visto, lo he vivido. He estado en reuniones donde la gente hablando en lenguas y de repente, hermano, alguien dice qué bonito lo que dijo el hermano, y él lo entendió. En alguna ocasión su servidor lo entendió o lo entiende, y los demás dicen, no, hombre, pues está hablando en lenguas. Y como lo entendí, algo, Dios me destapa la cera de vez en cuando para que entienda espiritualmente ciertas cosas. Existe, no lo puedo negar, es una bendición el mover del Espíritu Santo. Y tuvo que ordenarlo Pablo, pues se volvió tan grande que Pablo dijo, momento. Practíquela en su casa, en su oración, en su día a día. Pero en una iglesia, si hay hablar en lenguas, que sean 2 o cuanto sumo 3 personas y que haya alguien interpretando. Ahí está en la Biblia, ahí está lo que dijo. Entonces, y de repente, hermano, obviamente esto vino, me imagino la escena, lenguas repartidas. Pero de repente, ¿por qué comenzaron a hablar en otras lenguas humanas? En el Imperio Romano se hablaba latín, no es el latín que conocemos ahorita. Pero en la parte conocida como Judea, que comprende la parte sur de Siria, Jordania, Israel, los territorios ocupados, la franja de Gaza, el norte de Egipto y a un lengüetazo quizá a Irak. En toda esa parte se hablaba arameo. El idioma que usted oye, por ejemplo, en The Passion of the Christ de Mel Gibson. Esa película no se pudo traducir a ningún idioma. Se hizo en arameo y por eso solo hubo subtítulos. ¿Por qué? Porque se quería tomar el lenguaje original del momento. Todos los actores tuvieron que aprenderse sus partes en arameo para poder expresar en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, la vivencia de la pasión de Cristo. Entonces, digo esto como un elemento porque hay dos cosas con relación a los discípulos. ¿Cuál es el primer desplante que le hacen todos los que andaban en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén? Son galileos, ahí dice. Galilea queda al norte, el mar de Galilea es un lago, como que dice el lago de Coatepeque por 3. Bien bonito, bien agresivo también, por cierto, pero no es la zona culta, ¿vale?
No es la zona de alta cultura. El pensamiento religioso, que era el pensamiento predominante, estaba en Jerusalén. El pensamiento romano estaba en el océano Mediterráneo, hermano, en ciertas ciudades que habían construido los romanos. Pero ahí donde vivía Poncio Pilato, de hecho. Pero no estaba en el norte, era como abandonado. Piensa en el peor cantón del Salvador. Casi eso era. Entonces cuando dice, y estos están hablando nuestros idiomas, están hablando era ¿por qué? Porque ellos no sabían que el plan del Espíritu Santo era regarlos. Y como no había lectura, le quiero recordar que en ese tiempo el 99% de la población no podía leer ni escribir. De hecho, no era necesario leer y escribir. ¿Por qué? Porque no había lectura. Entonces había cosas más importantes que aprender a leer y escribir, y casi solo ciertas escuelas. Y Jesús lo hizo, obviamente, y usted ahí se da cuenta que pertenecía a una interesante minoría de estudio, porque le dicen rabino. Pues nadie puede decir rabino si no ha leído la escritura, la redacta, la lee, etcétera, la interpreta. Pero es muy probable que, aparte de Saulo de Tarso, criado a los pies de Gamaliel, que fue el siguiente apóstol, no de los 12 que anduvieron con Jesús, más Matías, porque después de Judas echaron suerte, dice, oraron y escogieron a Matías. Y aparte de Lucas, que era médico, pero yo creería que ninguno sabía leer y escribir en ese momento. Curioso, ¿verdad? ¿Está aquí, iglesia? ¿Y por qué está viendo para el piso? Es para acá, pues sí. Entonces que me afecta la luz de pollos reales a mí. Entonces, pero aquí es donde para mí me parece algo bien clave, porque se da una manifestación bien bonita. El Señor ya decidió en qué nos va a usar. Tal vez es el primer principio. Ya decidió Dios en qué nos va a usar, en qué nos va a llamar. Ya decidió Dios. Y eso es perfecto, porque Dios no se equivoca. Y Dios no te va a mandar, hermano, a la buena. Aquí hay 2 piedras, una botella de agua vacía, por si allá agua la llenes. Y aquí hay aquí hay un par de cintas de zapatos, por si allá zapatos se los pongas. Dios te va a dar las herramientas necesarias para que se cumpla su misión y su propósito. Lo único que recuerde que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es pues necesario que oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Y aquí es donde uno dice, ay, de plano, ¿y yo en qué obrera de qué soy? La palabra obrera tiene una connotación hoy compleja, pues. Porque acuérdense que a través de la revolución industrial se le dio un término de ser el que produce en una fábrica. Pero olvídese de la revolución industrial, vaya para atrás. La palabra obrero quiere decir el que establece obra, el que trabaja, el que crea, el que construye sobre algo. Entonces, todos estos elementos, hermano, pasan en ese día. Y en un segundo, aparte de que son galileos, porque también es bonito decir que Dios de alguna u otra manera, ¿cómo es que dice el texto? Se me olvida. Que el Dios Todopoderoso escogió lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Sí, porque los sabios nunca tienen que el sabio se va a doblar las mangas. No, el sabio es sabio. Un día esto estaba platicando con alguien y de repente, sí, es que necesitamos la iglesia evangélica para el trabajo. Espérate, le dije yo, ¿cómo que la necesitas para el trabajo? Y o sea que vos no estás interesado en tener una relación con el Señor. Es que mira, que no sé qué. Espérate, le dije, la iglesia evangélica, se te olvidó que los tiempos han cambiado, papá. Lo digo con respeto. La iglesia evangélica ya no es la hija de la muchacha que vas a tratar con desprecio, vas a tratar mal. Tenés que tener dignidad para tratar pastores, por humildes que sean. Tenés que respetar y honrar la fe de aquellos que están buscando las cosas de Dios. Tenés que saber que la identidad de la iglesia cristiana evangélica, y hermano, es una identidad basada en fe, basada en principios y basada en respeto. Y por supuesto que pueden haber algún que otro cohete soplado, pero eso no significa que las cosas de Dios no tienen un fundamento que es la roca, que es Cristo. Y si vas a ir a buscar a una iglesia para apoyarte en ella, para ejecutar alguna cosa, tenés que respetarla. Tenés que entender lo que significa la autoridad espiritual y tenés que respetar a sus miembros. Pero no solo puedes sacar el mandado para tomarte una foto, mandarla. Miren lo que hace el ministerio tal con los países del tercer mundo, y vos no vas a postrar tus rodillas delante de Dios. Ese tiempo se acabó.
Y espiritualmente es bien importante, porque creo, hermanos queridos, que estamos delante de una época, en el año 21 de Kemuel, el año 2019 de la era en que vivimos, y póngale el año 51 mío, 38 de Denis, 42 de quien sea, ¿no? Del año de su cumpleaños. Yo creería de que lo más importante es, Señor, que sigue. Porque lo que aquí seguía, hermano, era una sola cosa. Y fíjense que no he comenzado el mensaje, esta es la introducción. Vamos a salir a la misma hora, pero esta es la introducción, se lo prometo. Pero no lo he comenzado, ¿sabe por qué? Porque este es el culto espiritual que cada uno de nosotros tiene. Si nosotros vamos a un culto, cantamos, danzamos, oramos, nos imponen manos, nos dan palabra, bien nice. Pero a mí no me interesa tanto lo que otros dijeron, oígame, chilín, what the others said about it, okay. Sino que a mí no me interesa tanto lo que otros dijeron. Porque todavía les hacen un chiste, mire. Y después dice: cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mosto de cerveza, ¿ok? De hecho, en el original la Biblia dice: diezmaréis de vuestra cerveza. A muchos les encantaría ese tipo de ministerio, yo lo sé. No se preocupen. Pero el Oktoberfest es de Dios, me dijo alguien en el segundo culto. Pero pónganse serios, hermano, estamos de aniversario. Entonces, hay invitados, hay que portarse bien. Entonces, el punto es que, mire, aquí veo tres cosas interesantes alrededor del mover del Espíritu. Gente atónita. O sea, hay gente que nunca le va a caer el 20. O sea, hay gente, ahí está, mire, estaban atónitos, dice, perplejos, y otros se burlaban. Tu fe es tu fe. Si en tu casa te la van a aplaudir o te van a despreciar por dedicar hora y media de tu vida, hora 50, perdón, hoy, a venirte a sentar a una iglesia, a cantar lo que todos cantan, a oír a alguien predicar, créeme que, ¿qué vas a hacer? Solo que espero que en el día de tu crisis, esos que te hacen que no vengas, que te humillan o que te agarran como con burla o con desprecio, que esos se bolseen para ayudarte, papá. Ahí sí lo creo. Espero que en el día de tu crisis se saquen el corazón y te lo pongan, ¿me entiendes? Porque normalmente esa gente es la que vos le entregas el corazón, y cuando se lo das todavía te dicen: no, muy negro. O sea, no está dispuesta siempre, muy poca sangre, mucha sangre. No, que perdón. Voy a ocupar una palabra coloquial santaneca: que te valga lo que otros hacen o dicen cuando desprecian tu fe. Okay, y no que te valga la gente, que quede claro, porque este púlpito es respetuoso. Me refiero a que no te importe lo suficiente como para que te mueva. Porque estos muchachos estaban con un cierto complejo. Eran galileos, pues, sí, eran galileos. Y de repente el Señor les da una autoridad, y los que se la creían, que habían llegado a Jerusalén en la fiesta, ¿me entiende? Así, etcétera. Así hablan nuestro idioma. Sí, mira, estoy oyendo parto, medo, etcétera. Sí, árabe, finuchi, que no sé qué. Y de repente estaban atónitos, los menospreciaron y se burlaron de ellos. Aquí es donde cualquiera baja la guardia. Pues sí, quizás no es de Dios. Yo he estado pidiendo, no. Y aquí comienza el mensaje, papá. Esta es la introducción. Dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense qué autoconfianza. Esto no te lo viene a contar a alguien más ni lo leí. Oí mis palabras, papá. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Si fuera la sexta quizá, pero no es la tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
¿Qué quiere decir esto con el año 21, pastor? Mire, para usted y para mí quiere decir lo siguiente. Como le dije a mi hijo de 23 años, mira, a los 16 años todo el mundo le celebra a alguien que no tiene oficio ni beneficio. A los 20 años ya se ve con recelos. A los 28 años ya se ve como loser. A los 15 años te queda bien, ay, yo no sé qué quiero ser en la vida. Señorita, a los 14 a 15 años todo el mundo te celebra. Ay, si es que está desubicada la Juan Carlita, porque fíjate que, pues sí, voy a ocupar mi nombre para que nadie se dañe, porque fíjate que la Juan Carlita pues está desubicadita, no sabe qué quiere. Chivo, a esa edad de lujo, papá. O sea, hoy oís la canción de la Selena Gómez y tuve que amarme para odiarte, ¿me entendés? O tuve que odiarte para amarme, es el tema. Está buenísimo, por cierto. Pero pasado mañana siento que amo a Ricky, pasado mañana amo a Piki. A esa edad, sí, es lo normal. Pero a los 30 años que estés haciendo ese show, no te va. Por supuesto. Berrinche, ¿qué te pasa? Nada. Mejor decir, no sé, ni yo me soporto, veo el espejo y se raja. Pero ¿qué? Hay edad para todo. Y el caso de Pablo hace 4 cosas en este discurso. Primero, no se achica. ¿Ok? Pero le voy a hablar un poquito de Pablo. Todavía me quedan 3 minutos de enseñanza. De Pedro. Primera etapa, hermano, era un hombre rudo. Sí, cuando llegaron a capturar a Jesús, era pasional. No agarró la espada, pues. La espada, y probablemente ya la había ocupado. Porque si usted me dice que hay una espada, quiébrele la oreja a aquel que está allá, yo le parto el cerebro, hermano. O la nuca, pluca en la cabeza. Pero con qué fineza, ¡flan! Le voló la orejita. O sea, tenía práctica. Número 2, pasa de la gran emoción, estar super high, a un momento donde cuando se le cae el mundo porque capturan a Jesús, salió huyendo. Y de repente, no, vos eras uno de ellos. No me confundas, papá. Yo allá al Hotel Barceló iba, pero nada más iba allí al bar, ¿verdad? No, vos ibas al culto de la Quemuel. Yo sé que ibas al culto de la Quemuel. Que yo voy a andar con ellos, no, ¿cómo vas a creer? Lo que pasa es que hay un spa y hay un gimnasio ahí arriba, y ahí yo como y no, espérate, Pedro, yo te vi en la iglesia. Si vos cantabas alabaré, ahí estaba sentado en el culto. Y en el momento de la tercera negación, kikiriki, canta el gallo. Usted ve la identidad en crisis. ¿Y cómo es posible que este hombre, con un fuerte conflicto de personalidad, hoy tenga el carácter de decir, hey, en primer lugar les quiero aclarar algo, les está diciendo, poniéndose en pie, alza la voz, varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, esto sea notorio, oí el speech y oí mis palabras, autoridad propia. La segunda, estos no están bolos, no están ebrios, como vosotros suponéis. O sea, mire, la Universidad de Salamanca es la mejor universidad en el manejo de los discursos en castellano. Desde cosas como referirse positivamente en el movimiento de la mano derecha y negativamente en el movimiento de la mano izquierda. Señores, estamos comprometidos a un avance. Vamos a detener el conflicto. Son técnicas que ellos dan y que ahí las ven en internet, cualquiera las puede aprender, están interesantes. Pero esto no puede ser sacado de la noche a la mañana. Y entonces, primero los confronta, los ubica, les dice que no están ebrios, hermano, les da un argumento y luego hace algo que no había hecho. Porque si usted me pregunta, si yo he escuchado, y corríjame que aquí hay varios pastores, ¿hay algún texto en los evangelios donde Pedro cite la Biblia o la Torá? Yo creo que no. Si la única revelación fue cuando le dijo, ¿y vos quién crees que soy el Cristo? Y cuando dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, cuando se calmaron las aguas. Pero yo no veo a Pedro citando nada. Y de repente les está diciendo el libro de Joel. ¿Y dónde lo sacó? De la revelación. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y comienza a hablar sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y comienza con esa revelación. Ahí es donde quiero terminar el mensaje. En el sentido de decir, Señor, de plano que solo el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo es el que nos cambia nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo es el que nos dice: hey, equivoquémonos menos, fallemos menos. Y créame, no es un Illuminati que está allá metido en el quinto cuarto del quinto piso a distancia. No, el Espíritu Santo usted lo tiene en su corazón. Usted recibió a Cristo. Usted camina conforme a sus planes y sus propósitos. Y por eso, no es que me ofendiera, porque cuando yo esté loco que sale en red diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, y para que perdamos tiempo. O sea, claro que Dios. Como iglesia sostenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la autoridad del Señor, que se revele a nosotros cada uno en su magnitud. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.